Buenas tardes, a continuación presentaremos la actividad de aprendizaje 4, correspondiente al subtema Las estancias de cofradía, que comprende de la página 54 a la 58. El trabajo está a cargo de Emilio León y Roger Vera. De cajas de comunidad a cofradías. Durante casi todo el siglo XVII se buscaba el control del contenido de las cajas de la comunidad, convirtiéndose en una fuente de problemas y disputas entre indígenas, autoridades españolas y franciscanos. Los principales afectados fueron los mayas, pues la corona se apropió de los fondos de los pueblos y lo integró a su real hacienda. Ya sin nada, los distintos pueblos buscaron una solución para proteger su dinero en las cajas de cofradías. Pero, ¿qué son las cajas de cofradías? Según los derechos de aquella época, se trataba de reuniones de fieles que buscaban el ejercicio de obras piadosas y de caridad, teniendo como patrona a Nuestra Señora de la Concepción. Sin embargo, una cofradía no podía establecerse sin la autorización del sacerdote de mayor rango disponible. Estas cajas dependían del cornadillo, que eran las contribuciones mensuales de sus participantes, que a su vez debían estar aprobados por el obispo según sus actividades piadosas y por las obligaciones monetarias y religiosas que estos tenían. Tipos de cofradías. Existían dos tipos de cofradías. La primera era la denominada eclesiástica, que estaba supervisada por un sacerdote. Esta era considerada la cofradía oficial y tenían como objetivo los bienes espirituales. Sus cofrades eran participantes de actividades religiosas y sus cajas estaban protegidas por gobernadores. Debido a ello, se deriva un segundo tipo, la cofradía de república o del pueblo. A diferencia de la primera, esta operaba sin la intervención de un sacerdote. En ella se donaba ganado o productos de la tierra como el maíz. La caja era supervisada por el pueblo y los fondos acumulados servían para las misas durante el año. Estancias de cofradías de los pueblos. Como características generales, tenemos que se inspiraron en las estancias que tenían los españoles para la ganadería. Eran propiedad de las comunidades mayas. Tenían una concepción más dedicada a mantener la economía y no tanto religiosa. Buscaron una cooperativa ayuda mutua. Contaban con un líder, un sistema de membresía y una mezcla entre objetos religiosos y seculares. Tenían un gran parecido a las cajas de comunidad. Dependían de las milpas y sus cosechas, así como del dinero y el ganado. Los fondos obtenidos se repartían equitativamente durante tiempos de crisis, al igual que dependían de los cenotes que los nobles españoles donaron a los pueblos. Los cofrades mostraban más interés en estas cofradías que en las propias cofradías eclesiásticas. Podían gastar los fondos en lo que el pueblo decidiera, ya que no dependía del gobierno como en las cajas de comunidad. Pero debían destinar una pequeña parte de los recursos obtenidos hacia las cajas de cofradía oficiales. El final de las cofradías. Al final del siglo XVIII se descubre que las parroquias no sabían de la existencia de las cofradías del pueblo. Para 1775, Francisco Antonio de Gallareta investiga acerca de las finanzas de las comunidades y encuentra ciertas anomalías, por lo que decide avisar al virrey Bucareli de las cofradías y cómo éstas donaban cosecha, ganado y dinero de origen desconocido. Al darse cuenta de esto, Antonio de Gallareta acusa a las estancias de cofradías de desnombrar los bienes religiosos de la comunidad. Se describió que los mayas escondían estos fondos de la fiscalización gubernamental y debido a ello se cerraron las cofradías por ser ilegales. Algo importante a mencionar es que antes de estas cofradías las expectativas económicas que tenían los españoles de Yucatán eran escasas, debido a la pobreza de la tierra. Lo único que sustentaba la región fue el tributo de los pueblos indígenas. Buenas tardes. A continuación les hablaremos acerca de los tributos, limosnas y otras cargas económicas que los españoles impusieron a la comunidad maya indígena en la época colonial y de las cuales fueron precursoras para la creación de las estancias de cofradías que analizamos previamente. Básicamente, el gobierno español solicitaba a la comunidad indígena pues el pago de ciertos tributos o impuestos para la subsistencia de los mismos. Uno de los métodos que fue el más usado en la península de Yucatán fue el método del tributo a la encomienda. ¿En qué consistía la encomienda? Básicamente consistía en que el gobierno español mandaba a un encomendero hacia una comunidad gobernada con un cacique. ¿Qué ocurría?
El gobierno español, al darse cuenta que los grupos indígenas podían levantarse en una rebelión por acciones que no les parecían, decidieron que una de las maneras para apaciguar a esta población es que dichas comunidades permitieran conservar a sus gobernantes, conocidos como caciques, los cuales iban a seguir regulando a esa comunidad, pero ahora en este caso el sistema español le permitía al cacique tener todas sus libertades siempre y cuando cumplían con los tributos. Entonces, el cacique se dedicaba a recolectar dichos impuestos y tributos de toda su comunidad a la que estaba a cargo, y cada determinado tiempo iba un español llamado encomendero, quien recolectaba el tributo y las mandaba hacia la corona. Ahora, ¿qué beneficios obtenía este cacique por cumplir de dichas obligaciones económicas? Pues tenía el derecho de recibir una parte de ese tributo y también de servicio personal, es decir, se le podían proveer de esclavos, servicios de construcción de casas, ampliación, etcétera, etcétera. Además de eso, el mismo cacique tenía el beneficio de tener doctrina españolizada, aprender tanto de la religión como del idioma. Eso también implicaba el uso de libros de impuesto, el uso de astronomía y otras ciencias pertenecientes a la comunidad europea, además de recibir protección. Es decir, si alguien de su comunidad atacaba a ese cacique o a su familia, el gobierno español estaba obligado a mandar gente para protegerlo. Los mayas ofrecían especias. Las más comunes eran el maíz, el frijol, así como la sal. También otras especies como el puerco pelón, el pavo y pescados. Antes del ordenamiento legal, eran los españoles quienes decidían el monto y el plazo de entrega. Algunos encomenderos empezaron a usar este método de cobro como una forma de abuso hacia las comunidades. Los frailes informaron acerca de que era deshonesto e injusto lo que les hacían. Entonces se inmiscuyeron en una situación política con responsabilidades en la corona. Los franciscanos también recibían un tipo de ayuda por parte de la comunidad indígena para labores evangelizadoras, para el mantenimiento de las iglesias y por supuesto el consumo del personal eclesiástico. Debido a que había un convenio en los cuales los tributos o cualquier objeto que sea propiedad de la iglesia era considerado como sagrado, no podían ser donadas a la corona española. Por lo tanto, los franciscanos decidieron utilizar un calendario santoral. Justamente por eso se cree que existen los 365 días del año, cada uno con un santo. Eran las bulas de indulgencia. Eran documentos expedidos y firmados por el propio Papa, en las cuales las personas con pecados fuertes podían ser perdonados. Estas bulas eran vendidas en un periodo generalmente de cada 4 años para sufragar costos. La iglesia ofrecía bulas de perdón a quien lo necesitara a cambio de una cantidad económica fuerte. Situación que se sigue llevando hasta nuestros días, pero de una manera no tan evidente. La corona, al darse cuenta de lo que implicaba, decidió prohibir la venta de las bulas de indulgencia a los indios, ya que si los indios pagaban las bulas de indulgencia por medio de más tributo, la corona española ya no recibía tanto dinero ni bienes. Finalmente, todas estas actividades llevaron a la creación de las estancias de cofradía. Conclusiones. Después de finalizar la lectura, me queda claro que las cofradías actuaron como un espacio de medición entre dos mundos, el mundo maya prehispánico y el orden colonial cristiano. A través de esas instituciones, los mayas encontraron una forma de conservar su identidad mientras navegaban por las imposiciones coloniales. La mezcla de creencias mayas y cristianas que surgió en las cofradías sigue presente en las prácticas religiosas actuales de Yucatán, como lo son las festividades en honor a los santos patronos y las devociones comunitarias. Esto ha ayudado a fortalecer la identidad cultural de la región.